Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a hablar de un tema que seguro les va a interesar muchísimo, y es que vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo, las redes sociales, y cómo a veces, las estrellas lidian con situaciones, digamos, un poco complicadas. Sí, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de una situación en particular que la puso en el ojo del huracán. No les voy a adelantar mucho, pero les aseguro que su reacción fue, bueno, digamos que dejó a más de uno con la boca abierta. Así que si les gusta el drama, las historias reales y las reacciones que nos dejan pensando, este es su vídeo. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no duden ni un segundo en darle al botón de suscribirse. Tenemos contenido increíble cada semana que no querrán perderse. Y ahora sí, vamos al lío. Resulta que hace unos días, una avalancha de comentarios inundó las redes sociales de Demet. ¿La razón? Bueno, como pasa muchas veces en Internet, un comentario que podríamos calificar como bastante desafortunado, se viralizó y encendió la mecha. No era un simple comentario constructivo, ni una crítica profesional, era un ataque directo, un insulto que, seamos sinceros, no tenía razón de ser. Imaginen por un momento la situación. Una persona que trabaja duro, que se esfuerza por dar lo mejor de sí en cada proyecto, que comparte su vida con sus seguidores y, de repente, recibe un golpe bajo como este. Es como si, de la nada, te lanzaran una piedra. Y aquí es donde la historia se pone interesante porque todos esperábamos una reacción, como la que quizás todos tendríamos, tal vez defendiéndose, quizás ignorándolo, quizás incluso con un contraataque. Pero Demet nos sorprendió a todos, ¿y de qué manera? Antes de meternos de lleno en su respuesta, creo que es importante contextualizar un poco. Demet Özdemir no es una estrella que haya aparecido de la nada. Ella se ha ganado su lugar con mucho trabajo, talento y carisma. La hemos visto brillar en telenovelas que han dado la vuelta al mundo, en campañas publicitarias, y en cada aparición pública nos muestra una faceta diferente, pero siempre con una autenticidad que la hace muy cercana a sus fans. Su presencia en redes sociales es activa, comparte momentos de su vida profesional y personal, interactúa con sus seguidores y, en general, muestra una imagen muy accesible y positiva. Pero claro, incluso las personas más queridas y populares no están exentas de recibir críticas, y a veces, esos comentarios cruzan la línea y se convierten en ataques personales. Y eso, precisamente, fue lo que pasó. El comentario que desató todo no voy a repetirlo aquí por respeto, pero sí puedo decir que era un ataque gratuito y bastante hiriente, un comentario que obviamente tenía la intención de lastimar. No era una crítica constructiva sobre su trabajo, sino un ataque personal que no venía a cuento. Y fue ahí donde todos contuvimos la respiración, esperando a ver cómo reaccionaría Demet. ¿Se quedaría callada? ¿Respondería con dureza? ¿Ignoraría el comentario? Pues bien, lo que hizo Demet fue totalmente inesperado y para muchos simplemente genial. En lugar de caer en la trampa de la confrontación o el victimismo, eligió un camino completamente diferente. Y aquí es donde de verdad entendemos la inteligencia y madurez de esta mujer. Su respuesta no fue un simple texto, no fue un vídeo explicando su punto de vista. No, fue algo mucho más elocuente. Demet usó el poder de su plataforma, su influencia, para enviar un mensaje mucho más profundo, un mensaje que no solo silenciaba al agresor, sino que además, nos dejaba una lección a todos. Y es que en lugar de responder con la misma moneda, decidió convertir ese momento de negatividad en una oportunidad para mandar un mensaje positivo. ¿Cómo lo hizo? Pues bien, utilizó sus redes sociales, pero no para defenderse, sino para compartir un mensaje de amor propio y de empoderamiento. Publicó una foto de ella misma, radiante, sonriente y junto a la imagen, un texto que nos recordaba la importancia de no dejar que los comentarios negativos nos definan. Hablaba de la importancia de querernos tal y como somos, de no dejar que la opinión de los demás nos afecte y de seguir nuestros sueños sin importar lo que digan los demás. Pero eso no fue todo. En lugar de concentrarse en el insulto en sí, se centró en el mensaje que quería transmitir. Utilizó ese momento de vulnerabilidad para mostrar su fortaleza, su resiliencia y su capacidad para convertir lo negativo en positivo. No se victimizó, no se quejó, no cayó en el juego del ojo por ojo. Al contrario, mostró una elegancia y una madurez que dejaron a todos impresionados.
Y es que en el mundo de las redes sociales, donde a veces parece que la negatividad y los insultos son la norma, la reacción de Demet fue como un soplo de aire fresco, una demostración de que se puede responder con clase y con inteligencia, sin necesidad de caer en el mismo juego. Su respuesta no solo acalló al que la atacó, sino que generó un movimiento de apoyo y admiración por parte de sus seguidores y de muchísimas personas que no la seguían pero que empatizaron con su situación. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de comentarios positivos y de reconocimientos a su actitud ejemplar. Y es que su respuesta no solo fue un acto de defensa personal, sino también un mensaje para todos nosotros. Un mensaje que nos recuerda que el odio y la negatividad no tienen cabida en este mundo, y que siempre hay una manera mejor de afrontar las situaciones difíciles. Lo que Demet hizo fue en realidad una demostración de inteligencia emocional. Supo reconocer sus emociones, manejar la situación con calma y responder de manera asertiva, sin dejarse llevar por la ira o el resentimiento. Y es que en la vida a menudo nos encontramos con situaciones que nos sacan de quicio, con personas que intentan hacernos daño, pero la clave está en cómo elegimos reaccionar. Demet nos enseñó que no tenemos que responder con la misma moneda, que podemos elegir el camino del respeto, la tolerancia y el amor propio. Su reacción no fue un simple acto de autocontrol, sino una declaración de principios, una muestra de que no está dispuesta a ceder ante la negatividad, sino que prefiere enfocar su energía en lo positivo. Y esto, creo, es una lección muy valiosa para todos nosotros. En un mundo donde a veces parece que la violencia y el odio son la respuesta fácil, Demet nos muestra que el amor y la empatía son mucho más poderosos. Su respuesta nos invita a reflexionar sobre cómo nos comunicamos, cómo tratamos a los demás y cómo podemos convertir las situaciones negativas en oportunidades de crecimiento personal. Y es que lo que pasó con Demet, lamentablemente, no es un caso aislado. A diario vemos cómo las redes sociales se convierten en campos de batalla, donde los comentarios hirientes y los ataques personales son moneda corriente. Y muchas veces las personas afectadas, especialmente las figuras públicas, se ven obligadas a defenderse, a responder con la misma agresividad o simplemente a callar y sufrir en silencio. Pero Demet nos demostró que hay otras alternativas, que podemos elegir el camino de la paz, la empatía y el amor. Su respuesta fue un ejemplo de cómo podemos usar nuestra voz para construir un mundo más positivo, un mundo donde la crítica constructiva sea bienvenida, pero el odio y la negatividad no tengan cabida. Y su caso sirve como inspiración para todos nosotros, para recordar que las palabras tienen poder, y que debemos usarlas con sabiduría y responsabilidad. No debemos dejarnos arrastrar por la negatividad, sino que debemos buscar la forma de construir un mundo más amable y más respetuoso. Y creo que eso es algo que todos deberíamos tener presente en nuestro día a día. Además, su respuesta no solo fue una lección para quienes la insultaron, sino también para sus seguidores. Les enseñó que no debemos permitir que los comentarios de otros nos definan, que nuestra valía no depende de la opinión de los demás. Nos recordó que todos somos únicos y especiales, que merecemos amor y respeto, y que debemos querernos tal y como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Y este mensaje, creo, es especialmente importante en un mundo donde a veces parece que solo importa la perfección y la apariencia física. Demet con su reacción nos recordó que la verdadera belleza está en el interior, y que debemos cultivar nuestra autoestima y nuestro amor propio por encima de todo. Y creo que esta es una lección que todos, especialmente los jóvenes, deberían tener presente. En un mundo donde las redes sociales a menudo nos presentan imágenes irreales y estereotipadas, es importante recordar que todos somos diferentes, que cada uno tiene su propio camino y que no debemos compararnos con nadie más. La respuesta de Demet, en definitiva, fue un ejemplo de cómo se puede convertir una situación negativa en una oportunidad para difundir un mensaje positivo. Su reacción nos enseña que podemos elegir cómo responder ante las adversidades, que no tenemos que dejarnos llevar por la ira o el resentimiento, sino que podemos optar por el camino de la paz, la empatía y el amor. Y creo que este es un mensaje muy valioso, especialmente en estos tiempos donde a menudo parece que la negatividad y el odio están ganando terreno. Demet nos demostró que no tenemos que ser víctimas de las circunstancias, que podemos elegir cómo reaccionar y que siempre hay una manera de convertir lo negativo en positivo. Y esto, sin duda, es algo que todos deberíamos aplicar en nuestra vida cotidiana. Y es que en realidad las situaciones difíciles y los comentarios hirientes son inevitables en la vida. Pero la manera en que elegimos responder es lo que marca la diferencia.
Demet nos mostró que podemos elegir la paz en lugar de la guerra, el amor en lugar del odio y el respeto en lugar del desprecio. Y creo que este es un mensaje que todos deberíamos tener presente. Y ahora, después de analizar la increíble respuesta de Demet, creo que es importante recalcar que la forma en que reaccionó impactó a todos. No solo a sus seguidores, sino a muchas personas que no la conocían y que se sintieron inspiradas por su actitud. Y es que en un mundo donde a veces parece que la negatividad es la norma, la respuesta de Demet fue un soplo de aire fresco, un ejemplo de que se puede responder con inteligencia y elegancia, sin necesidad de caer en el juego de la confrontación. Y es que la actitud que tuvo en ese momento la catapultó, aún más si cabe, como una figura pública ejemplar, como alguien que inspira a sus seguidores a ser mejores personas, y a no dejarse llevar por el odio y la negatividad. En resumen, la historia de Demet y su reacción al insulto nos ha dejado varias lecciones importantes. En primer lugar, nos ha mostrado que las palabras tienen poder y que debemos usarlas con sabiduría y responsabilidad. En segundo lugar, nos ha enseñado que no debemos permitir que los comentarios negativos nos definan, que nuestra valía no depende de la opinión de los demás. En tercer lugar, nos ha recordado que podemos elegir cómo reaccionar ante las adversidades, que no tenemos que dejarnos llevar por la ira o el resentimiento, sino que podemos optar por el camino de la paz, la empatía y el amor. Y finalmente nos ha demostrado que se puede convertir una situación negativa en una oportunidad para difundir un mensaje positivo, un mensaje que nos recuerde la importancia de querernos tal y como somos, de no dejar que la opinión de los demás nos afecte y de seguir nuestros sueños sin importar lo que digan los demás. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo, espero que les haya gustado tanto como a mí. La historia de Demet y su reacción fue realmente inspiradora, y creo que todos podemos aprender mucho de ella. Y es que al final del día, todos nos enfrentamos a situaciones difíciles y a comentarios hirientes en algún momento de nuestra vida, pero la clave está en cómo elegimos responder. No tenemos que dejarnos llevar por la negatividad, sino que podemos optar por el camino de la paz, la empatía y el amor. Recuerden siempre que las palabras tienen poder, que debemos usarlas con sabiduría y responsabilidad, y que nuestra valía no depende de la opinión de los demás. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Qué les pareció la reacción de Demet? ¿Han vivido alguna situación similar en sus vidas? ¿Cómo reaccionaron? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún otro vídeo. Nos vemos en el próximo, cuídense mucho.